Estimado público que nos sintoniza a través del canal de YouTube, es un gusto saludarnos. Tenemos un especial invitado que ya desde hace fechas anteriores nos ha contado sobre su trayectoria musical y que hoy conoceremos otra faceta muy importante para la humanidad. Es su faceta de médico, de psicólogo e hipnólogo. Se trata nada más y nada menos del doctor Felipe de Jesús Ortega. Bienvenido nuevamente, los micrófonos son suyos para que comience a comentarnos cómo se fue introduciendo usted en este mundo de la medicina, la psicología, la hipnología. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias a todos. Bueno, en realidad de la profesión académica, pues no se hace publicidad, ¿verdad? Pero sí me gusta contar, sobre todo, insisto, como lo dije anteriormente, la presencia de Dios en mi vida. Eh, dispuse de estudiar medicina. Al principio yo quería ser ingeniero, pero después, por X razones, decidí estudiar medicina y entré a medicina. Pero cuando estaba en tercer año de medicina, con un par de compañeros decidimos estudiar algo de psicología, porque pensamos que un médico necesita tener conocimientos de psicología para el mejor trato para sus pacientes. Entonces nos fuimos a estudiar psicología. Para entonces yo quería ser pediatra y dije yo, sobre todo aquí me va a ser útil la psicología. Y estudiamos la psicología y seguimos. Cuando yo pasé por pediatría, yo no, esto no es conmigo, no puedo ver sufrir a los niños. Y me tocó hacer procedimientos muy duros para los niños. Tuve experiencias, algunas muy bonitas, pero otras muy duras. Los niños sufrían, ¿verdad? Y entonces dije, no, no puedo ver sufrir a los niños. Entonces pensé en ser cirujano, pero tampoco por X razones, eh, sobre todo por cuestión de tiempo y dedicación, porque siempre estuve, para variar, metido en la música y tenía muchas ocupaciones que no tenían nada que ver con medicina. Es más, ya llegando al final de la carrera, quise ser obstetra. Menos, imposible. ¿Cómo iba a ser obstetra si hubiera estado tal vez en un concierto y tenía que ir a atender un parto, ¿verdad? Entonces, definitivamente no. Terminé mi carrera, me gradué y no podía quedarme en un hospital porque pues precisamente mi tiempo estaba invertido en cuestiones de música y dar clases en diferentes establecimientos. Entonces, empecé a atender pacientes en cuestión de medicina general, sobre todo a nivel particular en el barrio, por ahí. Pero más adelante resulta que una, tuve oportunidad de ir a escuchar una conferencia sobre hipnosis. A mí siempre me interesó la hipnosis desde niño, me interesó mucho y me gustó la hipnosis. Entonces fui a estudiar, a escuchar una conferencia de Albert Jans, un hipnólogo colombiano que estuvo en Guatemala y aquí vivió y aquí murió, ya falleció. Y entonces, después de la conferencia, platiqué con él y le dije que me interesaba la hipnosis, que si podía ayudarme en algo. Por supuesto, me dijo, se portó muy amable conmigo, me dio todos sus libros, yo me iba a estar ahí en su establecimiento, ¿verdad? Era el Instituto de Psicología e Hipnosis. Ahí estuve estudiando todos los días con los libros de él y recibiendo instrucciones de él, hasta que finalmente logré obtener el diploma de hipnólogo clínico a nivel médico. Y entonces empecé a trabajar con hipnosis y psicoterapia, porque pues ya tenía un poquito de conocimientos de psicoterapia. Pero más adelante resulta que un compañero, estuve con mi clínica inicialmente en el Hospital Latinoamericano. Ahí estuve atendiendo pacientes con psicoterapia e hipnoterapia. Y pues la coyuntura de una carrera de psicoterapia en la Universidad Francisco Marroquín. Entonces, me, este compañero me indicó, me informó, y había un curso de psicología clínica y médica en la Universidad Marroquín, pero el horario era imposible para mí. Pasaron
dos cursos, y yo no pude asistir. Pero en un tercero, incluso yo conocía a los maestros de esa carrera, de esa especialidad, porque algunos incluso habían sido compañeros míos y el horario como que lo adaptaron un poco a mis posibilidades y entonces pude inscribirme en la Marroquín y hacer el curso de psicología clínica a nivel maestría, una maestría en psicología clínica y médica. Entonces ya empecé a trabajar. Por ahí, en un momento dado X, vinieron unas personas de Argentina que se dedicaban a la musiterapia. Y entonces me interesó mucho, por supuesto, fui a escuchar sus participaciones y pues hice alguna amistad con ellos. Y entonces me sugirieron algunos libros, porque platicando, pues que yo era médico y era músico, para mí era sencillo aplicar la musiterapia si tenía los conocimientos. Entonces, leyendo los libros, me encontré con que podría yo hacer uso de la musiterapia. La musiterapia tiene dos formas. Una se llama activa y la otra se llama pasiva. La forma pasiva, empiezo por ella, es escuchar música. Escuchar música dependiendo de los padecimientos, es el tipo de música que se pone. Tan es así que cuando estuve trabajando en el Instituto de Psicología e Hipnosis, el doctor Jans tenía una su sala de musicoterapia, decía él, era musiterapia, pero solo era cuestión de que los pacientes se relajaran y escuchaban música. Pero no, la música tiene efectos muy especiales y muy específicos, porque resulta que la música tiene una influencia sobre el ser humano. Yo he dado conferencias de diversa naturaleza y tengo una que se llama Influencia de la música sobre la personalidad, porque en alguna medida nuestro ser es música, somos música. Sobre todo es música par. La música tiene diferentes formas, ¿verdad? Pero hay música par para simplificar la situación, la música popular. Toda la música popular está escrita en ritmo par y el ritmo par es inherente al ser humano. ¿Por qué? Porque tenemos dos ojos, dos oídos, dos brazos, dos piernas, estamos rodeados, tenemos nuestro corazón late sístole, diástole, caminamos con un pie, desde otro, un pie, otro, no tenemos tres pies, estamos rodeados de cosas pares, arriba, abajo, atrás, adelante, el día, la noche, todo es par. Entonces la paridad es parte inherente a la personalidad del ser humano. Entonces es interesante cómo la música tiene esa influencia. Y en esa conferencia que yo doy unas explicaciones un poco más profundas, ¿verdad? Y al final hago una prueba que es muy interesante, porque, bueno, voy a retroceder un poquito, porque cuando empecé a utilizar entonces la música en mi clínica, me resultó interesante y útil combinar la música con la hipnosis. Entonces yo hacía hipnosis y tenía un equipo de sonido muy especial, porque resulta que tenía audífonos para el paciente, conectaba el equipo de sonido y conectaba un micrófono que tenía yo y a través de ese micrófono yo le daba sugestiones al paciente mientras él estaba oyendo la música. Era un equipo que en realidad no encontré otro. Y estuve trabajando así con hipnosis y musiterapia. Les ponía la música adecuada al padecimiento y luego les daba sugestiones específicas. Les ponía en un grado temprano de hipnosis. La hipnosis va por grados, son 6 grados de hipnosis, ¿verdad? Les ponía un tercer grado de hipnosis y luego les ponía la música y les daba las sugestiones. Estuve trabajando un tiempo así. Lamentablemente, de repente se descompuso el aparato y no hubo quien me lo compusiera. Entonces ya no era lo mismo, porque podía poner música aparte, pero ya no era lo directo que tenía con los audífonos, donde estaba la música y mi palabra. Entonces, de alguna manera, eh, fui dejando. Además, hay otra cosa especial. Decía que la musiterapia tiene dos formas. Esa forma que yo hacía era la forma pasiva.
La forma pasiva consiste en escuchar música que es de acuerdo a los padecimientos, porque en esa sala donde mencionaba que había musiterapia, era música suave, era música agradable, pero eso no es exclusivamente para cualquier tipo de padecimiento. La música suave adormece. Y un paciente que está deprimido, ponerle música suave se deprime más. Entonces hay que ver el tipo de música que se usa para poder utilizar según la condición del paciente. Y la forma activa consiste en utilizar instrumentos, poner instrumentos. Esa no pude yo ponerla en práctica porque es interesante cómo el musicoterapeuta que utiliza la forma activa debe tener instrumentos en su clínica por pares. Entonces tiene, perdón, por ejemplo, tiene guitarra, tiene dos guitarras, tiene dos flautitas, tiene dos pares de maracas, tiene lo que sea. Y entonces hay interesantes situaciones y hay casos muy bonitos de un paciente, por ejemplo, entre tantos que ha habido varios de esa naturaleza. Un paciente con un mutismo casi absoluto que no se comunicaba con nadie. El terapeuta no podía tratarlo, pues lo mandaron con el musiterapeuta y el musicoterapeuta le tenía al paciente ahí y le puso instrumentos ahí. Los instrumentos primordialmente de percusión, incluso dos palitos que podías o matar uno con otro, dos tapitas, lo que fuera, puede ser cualquier cosa. Y entonces el terapeuta empieza a tocar algún instrumento, primordialmente esos que son tan simples como somatar, y el paciente no hacía nada, una sesión, otra sesión, y el terapeuta insistía en tocar los instrumentos. Finalmente, el paciente de repente tomó un par de palitos y empezó a tocar. Ya empezó su comunicación. Ella empezó a comunicarse y siguieron entonces con otros instrumentos, otras maracas y cosas por el estilo, hasta que algún día el paciente, después de estar haciendo nada más bulla con palitos y cosas así, le dijo, yo quiero tocar algo más. Ya habló, ya se comunicó, hablaba con el lenguaje. Y entonces ya pudo pasar con un terapeuta a hacer su psicoterapia, porque mientras tanto estaba él en un mutismo absoluto. Ok, esto es en cuanto a la musiterapia. Pero resulta que en mi tratamiento, después, con eso de que ya no pude utilizar mi equipo de sonido, me dediqué a tratar pacientes con hipnosis y psicoterapia. También la hipnosis no es para cualquier paciente, porque la hipnosis no es un poder que tenga el hipnólogo, ¿verdad? Es una capacidad que todos los seres humanos tenemos de utilizar nuestra mente en una forma adecuada, dirigida, por supuesto, aunque toda hipnosis comienza siendo autohipnosis. La hipnosis no funciona si el paciente no quiere. No es cuestión de que tenga un poder sobrenatural. Si el paciente no quiere, no se le puede hipnotizar. Pues estuve trabajando un tiempo con hipnosis y al final dejé la hipnosis combinada con psicoterapia. En algunos cuantos casos no era posible porque el paciente no lograba concentrarse. Eso sí, en la hipnosis es necesaria la concentración. Una concentración especial, ¿verdad? Pero que se dirige desde el principio, cómo puede ir eh, haciendo su concentración para ir entrando en procesos hipnóticos, que al principio se hacen unas pruebas que no son puramente la hipnosis, sino se llaman pruebas de susceptibilidad. ¿Qué tan susceptible es el paciente? ¿Qué tan capaz de controlarse y de concentrarse para entrar en un proceso de hipnosis? Entonces estuve trabajando así y algunos pacientes los trataba con hipnosis y psicoterapia y otros, muchos solo con psicoterapia. Pero hubo un momento en que no sé, Dios me puso en el camino parejas y empecé a tratar problemas matrimoniales. Desde el principio comencé, pero no eran tantos, había de todo. Pero más adelante, como que de alguna manera fueron llegando más parejas a mi consultorio, entonces empecé a ayudarles a resolver sus problemas y empecé a darme cuenta que había necesidad de que la gente tuviera un poco de más información para la relación interpersonal en general, pero sobre todo para la relación familiar, la relación de pareja. Entonces fui ideando
la forma de escribir. Fui haciendo apuntes de los pacientes que iba teniendo, apuntaba ciertas cosas para poder escribir más adelante algún libro, se me ocurrió. Y resultó que, interesantemente, en el año 2004 yo asistí a una reunión del colegio médico, ¿verdad? De X cosa, y estuve sentado en una mesa con el doctor Rómulo Sánchez y con el doctor Luciano Morales Rojas, que pertenecían a la Asociación de Médicos Escritores, que existe esa asociación desde hace un montón de años. Y platicando, le dije yo a Rómulo, que somos muy amigos, que yo tenía intención de escribir un libro. Es decir, más, ya tenía los libros, tenía 2 libros, apuntes escritos. Y me dijo, hacelo, y yo con mucho gusto, y aquí te recibimos en la AME. Entonces, pues completé mis libros y entré a la Asociación de Médicos Escritores. A partir de ahí, entonces me dediqué a escribir libros de orientación en general, primordialmente de orientación familiar. Entonces, he escrito hasta la fecha, bueno, en general 9 libros. 9 libros, aparte de que en música escribí 3 libros para cuestión de coros, pero eso fue otra cosa. Pero aquí escribí 9 libros. El primero, no sé si lo miran ahí, es este, se llama Aprendiendo a Amar. Este es mi primer libro. La realidad es que eh, parece mentira que necesitáramos aprender a amar, pero sí, porque amamos según nos da nuestro corazón, como se dice, te amo con todo mi corazón, pero en el amor inciden muchos factores dependiendo de la personalidad y del carácter. Entonces hay que orientar a las personas para aprender a amar. Y en esas situaciones resulta que hay, por ejemplo, problemas de comprensión mutua. Porque otra cosa importante, y por eso precisamente empecé con este, porque resulta que las parejas, cualquier pareja, cualquier matrimonio del mundo, está constituida por 2 personas que fueron, son y serán diferentes. No hay 2 seres humanos iguales en el mundo. Todos somos diferentes. Y una palabra clave en el matrimonio es compartir. ¿Y cómo hacemos para compartir nuestras diferencias? Entonces ahí me empezó la idea de ayudar a aprender a amar para que veamos cómo podemos compartir nuestras diferencias, porque no se trata de que la otra persona sea como yo soy, ni que yo sea como la otra persona es. No se puede. No vamos a ser iguales nunca. Vamos a tener nuestras diferencias, pero podemos aprender a compartir esas diferencias y llevar una vida lo mejor posible, sobre todo con situaciones específicas y claves que hay en la psicoterapia matrimonial. Una de ellas, una palabra clave, aparte del compartir, otra palabra clave es ceder. Lamentablemente, en muchas situaciones, cuando el ser humano está cediendo a algo, perdón, siente que está perdiendo su yo, perdiendo su identidad, perdiendo no sé qué, y en realidad no pierdemos nada. Nunca dejamos de ser lo que somos. Si nosotros nos auto desvalorizamos, esa es otra cosa. Si porque mi esposa me regaña o me pide o no está de acuerdo conmigo, yo voy a ceder, entonces ya no valgo, ya no sirvo, no, no es cierto. No es cierto. Sin embargo, así lo creemos. Entonces, ese libro primero fue específicamente para aprender a manejar el amor de pareja. Ese amor de pareja va a ser el origen del amor familiar, del amor de los hijos y del amor hacia la comunidad en general. Entonces, ese fue mi primer libro. El segundo se llama Aprendiendo a ser papá y mamá, que también nunca estudiamos cómo ser papá y mamá y las cosas las hacemos lo mejor que podemos, pero muchas veces no sirven, no funcionan, porque al final de cuentas lo mejor que podemos es de acuerdo a como nosotros lo aprendimos en nuestro hogar. Y entonces existe la posibilidad, por supuesto, hay muchas posibilidades, valga la redundancia. Yo pude haber tenido unos padres maravillosos y yo ser un desastre.
pude haber tenido unos padres desastrosos y yo ser una maravilla. Generalmente vamos copiando de nuestros padres el trato que ellos nos dieron a nosotros. Tan es así que en muchas ocasiones yo tuve bastantes pacientes en matrimonios que trataban a golpes a sus hijos, ¿verdad? Porque así aprendieron ellos, sobre todo el esposo, así aprendió a ser hombre, entonces mis hijos también tienen que aprender a ser hombres. Había que tratarlos mal. Y de ahí las cosas no funcionan. No es lo mismo. Tenemos que enseñar a nuestros hijos diversas formas de amar o una forma comprensiva de amarnos los padres para que ellos vayan haciendo su propia forma de amar basado en, sobre todo, en principios y valores. Principios y valores son elementales para poder llevar una vida matrimonial adecuada y correcta. Entonces ya incluso se aprende a ser papá y mamá con los primeros hijos. Es la escuela del matrimonio, son los hijos. Entonces, uno no sabe ser papá y mamá hasta que no tiene un hijo, porque mucho pudo haber aprendido de forma de ser de sus papás, pero le va a tocar diferente, porque las épocas son diferentes, porque hay tantas cosas diferentes. Pero sí, por lo menos esa ayuda para aprender a amar y aprender a ser papá y mamá, que de alguna manera nos es muy necesario, muy útil, porque la problemática general de la vida. Yo diría que leía algunos aspectos por ahí incluso de la falta de amor entre los seres humanos. Jesucristo vino a enseñarnos, amaos los unos a los otros. Incluso siempre que menciono yo esta frase me recuerdo, posiblemente los oyentes vieron la película de Cantinflas, de su excelencia. El discurso final de Cantinflas es una maravilla, una maravilla. Fue hace no sé cuántos años que lo dijo y sigue teniendo vigencia, porque dice Cantinflas, el Señor nos dijo, amaos los unos a los otros, y ustedes lo habéis interpretado mal, lo han interpretado mal, armaos los unos contra los otros, y si hay guerras y hay de todo por falta de amor, y el amor nace en el hogar. En el hogar tenemos que aprender a amarnos lo más que se pueda y de ahí ir sacando ese amor hacia afuera, porque nadie puede dar lo que no tenga dentro. Si tenemos amor, vamos a ser capaces de amar. Si aprendimos a odiar, vamos a odiar. Entonces, eso hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Luego, viendo las posibilidades de ayudar mejor, porque casi no hay, sin el casi, no hay matrimonio en el mundo que no tenga problemas, decía yo, no han nacido, por lo que somos diferentes. Las parejas siempre están formadas por personas diferentes. Entonces, hubo muchos problemas de divorcio. Algunos se resolvieron adecuadamente, otros no. Pero la psicoterapia, por supuesto, ayuda mucho en esto. Entonces se me ocurrió escribir otro libro que se llama ¿Es posible evitar el divorcio? Y en este libro, pues yo menciono una serie de situaciones que se dan en los matrimonios que son causantes del distanciamiento, del enojo, de la contrariedad y como consecuencia el divorcio. Hay malos entendidos muchas veces desde muy temprano. Yo recuerdo siempre a un paciente profesional, no sé si todavía existirá ese tipo de actitud y de mentalidad, que recién se había casado, tenía poco más de un año de casado y ya estaba divorciado, porque resulta que la esposa, él estaba, cuando eran novios, estaba estudiando su carrera, X carrera, y se casó. Y entonces él terminó su carrera de profesional universitario y la esposa lo que estaba buscando era dinero. Ella creyó que él, por ser profesional, desde el principio iba a ganar a saber cuánto, ¿verdad? Empezó por quitarle el carro que él tenía. Entonces ella se hizo dueña del carro y de ahí fue quitándole cosas y cosas y cosas. Finalmente no se comprendían para nada y ella fue la que dispuso divorciarse. Ella, como se dice vulgarmente, lo echó.
Y llegó conmigo muy dolido, porque él sí la quería realmente. Ella definitivamente no tenía el amor necesario para él. Él sí la quería y sufrió mucho, pero logró, a través de la psicoterapia, resolver su problemática. Entonces, ahí empecé yo a ver esa necesidad de orientar a las personas para evitar el divorcio. ¿Por qué se dan los divorcios? Se dan por diferentes razones. Una de ellas posiblemente sea la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia intramatrimonial. ¿Por qué? Precisamente porque son dos personas diferentes y si no saben, no aprenden a manejar su carácter o los caracteres iguales, van a chocar y entonces a ver quién es más fuerte que el otro, quién grita más que el otro, quién pega más que el otro. Es una de las causas terribles del divorcio, la violencia en el hogar, la violencia en el matrimonio. Y el divorcio deja secuelas, tanto en la pareja como en los hijos cuando los hay. Es terrible, terrible, terrible el divorcio, sobre todo cuando los hijos son pequeños. Cuando son más grandes, pues de alguna manera entenderán qué es lo que pasa cuando hayan pasado la mayoría de edad, pero cuando son niños y jóvenes les es muy duro que los padres se divorcien. Sin embargo, pues ahí existen tantas cosas. Entonces la violencia es una de ellas. La otra causa general y frecuente es los celos. Los celos, porque no aprendemos a manejarlos. Los celos, en general, el celo de alguna manera puede ser conveniente. Si yo celo a mi pareja, porque que yo quiero ser su ídolo. Y si ella tiene otro ídolo, pues yo me voy a sentir celoso. Pero no es si no está haciendo nada inadecuado. Y en la juventud sucede muy frecuentemente que las parejas, entre las parejas, si no los dos, más de alguno, se enamora de algún actor de cine, de algún cantante, de qué sé yo, pero ¿qué va a hacer con eso? Pues no le va a servir de nada. Entonces, ahí hay celos que no llegan a controlarse y de alguna manera eso puede provocar un distanciamiento tal que puede llegar hasta el divorcio. Sobre todo cuando los celos empiezan a provocar violencia, violencia intramatrimonial. Y otra de las causas es la infidelidad, por supuesto. Cuando hay infidelidad, pero hay que resolverlo. Y el problema en los matrimonios es que, y en toda relación interpersonal, hay un problema entre dos personas y quieren resolverlo como les dijera yo, cuando están con toda la fuerza, porque tengo que, la idea de resolver un problema es vencer al otro, para que se convenza que está tan equivocado que tiene que hacer lo que yo digo y como yo lo digo. Error absoluto. Los problemas hay que resolverlos cuando estamos contentos. Pero entonces vamos a arruinar los momentos. No, no, porque vamos a hacer convenio de que vamos a hablar de un problema tal y un problema por vez, nada más. Vamos a resolver el problema dialogando, no dialegando, decir, dialogando para ver qué es lo que está causando el problema, cuál es nuestra participación equivocada, no la tuya, ni tú la mía, no, nuestra participación. Y siempre menciono yo, cuando hay problemas intrapareja, todos los problemas de la otra persona, pluralizarlos. Es que nos enojamos, tal vez yo no me enojo, pero lo pluralizo porque no, el interés no es echarle las culpas al otro para que se sienta cucaracha. Entonces, vamos a pluralizar. Y luego, los problemas míos son míos. Los tuyos son de los dos. Así vamos a manejar mejor las cosas y más que estar mencionando el problema, mencionar la solución, porque nos pasamos tiempo entero enorme discutiendo el problema y no pensamos en la solución. Y generalmente la solución es ser como yo lo quiero. Y generalmente hay otra frase que dice, entre dos personas que tienen opiniones opuestas, hay tres razones. La mía, la tuya y la correcta, que generalmente no es ninguna de las dos. Luego, precisamente por esas situaciones del divorcio, el otro libro se llama ¿Y si me tocara ser madre soltera?
Doctor, qué interesante realmente lo que nos está narrando. Es una riqueza de narración, lo que usted nos cuenta a base de sus experiencias, a base de sus vivencias como psicoterapeuta, de ver tanto caso, y vamos bien irvanando los libros que usted ha escrito, usted lo va narrando muy bien, pero el tiempo ahorita se nos ha agotado. Bueno, Con ok, los demás libros, doctor, para poderlos expresar, porque escucharlo a usted en este plano de psicoterapeuta, de escritor, realmente es muy valioso. pues Únicas muchas experiencias. gracias. Muchas Que, gracias. Pues tal no, vez podemos hacer una sesión más, ¿verdad? ¿Será claro, posible? Sí, claro, una más ya. Yo no quería extenderme tanto, pero me cuesta. Me cuesta excelente. para explicar bien las cosas, ¿verdad? Así que entonces Y estaremos para la próxima semana. claro que sí, estimado público, realmente va a ser un gusto vernos en la próxima reunión escuchando estas maravillosas intervenciones del doctor Felipe Jesús Ortega. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.